Bienvenidos a un nuevo programa de Economía para Todos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que muchos oyentes, telespectadores ya están en él, pero a otros nos tiene que llegar, o eso esperamos, y es la jubilación. Como siempre, Carlos Trullén, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Jubilación va a ser el tema de hoy. Sí, la jubilación, eso que para algunos está a la vuelta de la esquina, para otros todavía quedan muchísimos años, pero que con suerte pues todos tenemos como objetivo en la vida llegar a ser mayores, llegar a dejar de trabajar y sobre todo lo más importante, no solo dejar de trabajar, sino vivir bien cuando dejas de trabajar, cuando dejas de percibir los ingresos por el trabajo que estás realizando. Y esto es algo, insisto, que nunca es pronto para empezar a preocuparse, que aunque seamos jóvenes y nos queden muchos años, cuanto antes empecemos a pensar en ello, mejor, porque hay mucha gente, y esto además en los países del sur de Europa pasa mucho, porque tenemos aquí el sol, el terraceo, etcétera, que nos preocupamos solo por el presente. Pero hay que balancear la preocupación con el presente con la preocupación con el futuro. Y en el tema de las pensiones en España tenemos una muy mala costumbre, los españoles tenemos muy mala costumbre de confiar en que vamos a recibir una buena pensión pública. Y eso tenemos que empezar a ir cambiando el chip. Y para esto hay que hacer una buena planificación financiera, como en todo lo que hablamos aquí. Al final todo va a lo mismo, una planificación financiera a corto plazo, porque es verdad que hay que seguir disfrutando del presente, pero también pensar a medio y a largo plazo. Y la cuestión no es pensar, bueno, cuando me jubile, como voy a estar cotizando a la Seguridad Social toda mi vida, pues ya me quedará una buena pensión y disfrutaré con ella, porque aquí debemos ser muy claros. El sistema actual de pensiones, este sistema en el que vemos a nuestros mayores jubilados y felices, que se lo han ganado, que nuestros mayores han tenido una vida durísima y se han ganado todo lo que les estamos dando ahora y mucho más. Pero ese modelo de personas mayores viviendo tranquilamente, incluso ayudando a sus hijos económicamente, que lo hemos visto en crisis pasadas, cómo los jubilados, los pensionistas ayudan económicamente a sus hijos que se quedan en paro, ese sistema está a punto de extinguirse. Es que tenemos que abrir los ojos porque el sistema de pensiones está quebrado. Es totalmente insostenible seguir pagando estas pensiones. Y el problema es que seguimos escuchando en la televisión que las pensiones suben, lo hemos conocido estos días. Al año que viene se va a haber una revalorización del 3,8% de las pensiones. Bueno, pues eso es una auténtica barbaridad. Es todo un engaño generacional y cuanto antes seamos conscientes, antes podremos realmente prepararnos para un futuro en el que el Estado no va a ser capaz, porque no tiene dinero suficiente, de pagar una buena pensión. Lo primero que deben saber las personas, que la gran mayoría de los que nos escuchen y nos vean lo sabrán, es que todas las cotizaciones a la Seguridad Social que están generando a lo largo de años de trabajo no se las están guardando en una caja fuerte para cuando se jubilen darle, mira, todo esto es lo que has ahorrado, te lo damos, gástatelo ahora que te jubilas. No, todas esas cotizaciones van a pagar las pensiones de ahora, a los pensionistas de ahora, desaparecen. Las pensiones futuras las pagarán los trabajadores del futuro. Y tenemos en España muchos problemas al respecto, porque no nace gente, tenemos muy baja natalidad, cada vez además tenemos mayor esperanza de vida, por lo tanto a los pensionistas hay que pagarles la pensión durante más años, y encima tenemos un problema estructural de paro que no bajamos del 10%, y que si encima nacen pocos niños y trabajan poco, en el futuro no va a haber trabajadores suficientes para pagar una buena pensión a las personas que les toque jubilarse, y eso cuanto antes lo veamos, muchísimo mejor. Entonces nos encontramos con una situación que es insostenible para las pensiones del futuro por todo lo que nos estás comentando, ¿no? Panorama actual, baja natalidad, desempleo y larga esperanza de vida para las personas mayores. Mira, una imagen muy visual. El sistema de pensiones ahora mismo es el Titanic cuando ya está partido y prácticamente hundiéndose. Ese es el sistema actual de pensiones en España. Y todavía tenemos a los músicos que están tocando como si no pasase nada, subiendo y revalorizando las pensiones un 3,8%. Pues no, es que es insostenible, se está hundiendo. La Seguridad Social tiene una deuda de más de 100.000 millones de euros. Nos gastamos cada mes 12.000 millones de euros en pensiones. Las pensiones se nos llevan ya la cuarta parte de todo el presupuesto nacional. 1 de cada 4 euros que gestiona España y que gasta España se lo gasta en pensiones. Y además, la pirámide poblacional, como he dicho antes, es una bomba de relojería. Es que no es sostenible seguir gastando tanto en pensiones. De hecho, cada vez la Seguridad Social ya hace días
que no es suficiente para pagar las pensiones mes a mes, que se va cogiendo dinero de los impuestos que se recaudan con el IRPF, con el IVA, etcétera, se va cogiendo dinero para pagar las pensiones. Y es que alguien en algún momento va a tener que decir, hasta aquí, vamos a tener que bajar las pensiones porque nos quedamos sin dinero. De hecho, hay estimaciones que dicen que de seguir a este ritmo será en 2035, que está a la vuelta de la esquina, si pensamos a largo plazo, en 2035, cuando todos nuestros impuestos, los impuestos de todos los españoles, tengan que ir dedicados exclusivamente a pagar las pensiones, si seguimos con este ritmo. ¿Y esto qué significa? Que no se van a poder construir hospitales, que no se van a poder construir colegios, que no se va a poder pagar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No puede ser. O sea, es totalmente insostenible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar las pensiones. Es la única forma de sostener el sistema. ¿Y eso qué conlleva de cara a la jubilación? Pues que tenemos que pensar que el Estado no nos va a dar suficiente dinero como para tener una buena calidad de vida cuando nos jubilemos. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos cuanto antes mejor con un ahorro privado para poder disfrutar de ese descanso que todos nos habremos ganado cuando lleguemos a esa edad, de poder dejar de trabajar y tener una buena calidad de vida. Es lo que te iba a decir, como a día de hoy nosotros no podemos hacer nada, ¿no?, contra estas subidas o no subidas de pensiones, lo que sí que podemos hacer es nuestra planificación y cómo podemos labrarnos el futuro de jubilados. Mira, efectivamente, nosotros no podemos hacer nada por los músicos que están ahí tocando como si no pasase nada, así que lo que tenemos que hacer es coger un bote salvavidas y saltar del barco. ¿Y qué significa eso? Empezar a ahorrar para nuestra jubilación, y existen muchos mecanismos para poder ir ahorrando, y el mejor, lo hemos comentado alguna vez en este programa, es aprovecharnos del interés compuesto. El interés compuesto, que es la forma en la que ahorraban nuestros abuelos, que dejaban un dinero en el banco les daba unos intereses y nuestros abuelos, en lugar de gastárselos, que sabían ahorrar nuestros abuelos, lo dejaban en el banco. Y entonces el banco al año siguiente les daba intereses no solamente sobre lo que habían metido el primer año, sino sobre también los intereses del primer año. Son intereses sobre intereses, que es una bola de nieve de rentabilidad que se va haciendo más grande cuando corre la pendiente durante muchos años. Y cuando pensamos en la jubilación, cuanto antes empecemos mejor. Cuando empezamos a ahorrar y nos aprovechamos del interés compuesto sin mover ese dinero durante 10, 15, 30 años, 40 años, la gente joven que nos esté escuchando, la bola de nieve de rentabilidad es exagerada. Se puede llegar a duplicar o triplicar el dinero que inviertes con pequeñas rentabilidades anuales. Y esa es la mejor forma de ahorrar a largo plazo. Y la jubilación, para la mayoría de las personas, se encuentra en ese largo plazo. Por lo tanto, olvidémonos de los músicos del Titanic, que están haciendo como si nada pasase, y empecemos a ahorrar desde ya, porque desde luego está claro que el Estado no nos va a pagar lo suficiente. Tenemos también diferencias fiscales entre productos, muchos plantean en pagar Hacienda. ¿Qué diferencias encontramos aquí? A ver, Hacienda es ese gran hermano que siempre está presente y todo lo vigila. Entonces, existen formas de ahorrar productos específicos que tienen algunas ventajas fiscales sobre otras, porque al final lo que interesa no es el dinero que consigues ahorrar, sino el dinero que al final te puedes meter en el bolsillo, porque si Hacienda pasa por allí y se queda la tercera parte, pues entonces hemos hecho un poco, y permítame la expresión, el canelo. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con productos que ahora no tienen beneficios fiscales como tenían hace tiempo, como son los planes de pensiones. O sea, uno cuando piensa en la jubilación y dice ahorrar para la jubilación, venga, que me olvido de los músicos del Titanic y me cojo un bote salvavidas. Me voy a hacer un plan de pensiones. ¡Pum! Error. Tenía que salir una lucecita roja de estas de emergencias diciendo, no, peligro. ¿Por qué? Porque los planes de pensiones, que eran unas buenas herramientas hace años, porque te permitían desgravar una cantidad importante, hasta 8.000 euros en Hacienda en la declaración de la renta, ahora mismo te permite solo desgravar hasta 1.500 y todos esos impuestos te los acumulas al momento en que rescatas, que precisamente es el momento en el que necesitas el dinero, cuando te jubilas. Los planes de pensiones tributan por el montante total de todo lo que has metido y todos los beneficios que has generado, por el montante total, y tributan por unos tipos impositivos que van por los rendimientos del trabajo, que llegan hasta el 40 y tantos %. Lo normal, y esto lo estamos viendo en la gente de nuestro entorno que está ahora rescatando planes de pensiones donde han acumulado mucho dinero durante toda la vida, es que Hacienda se te quede del orden de la tercera parte de todo lo que has ahorrado, con los beneficios incluidos. La tercera parte. No merece la pena hacerse un plan de pensiones ahora mismo para la jubilación. Es así de crudo. Si te ofrecen un plan de pensiones para la jubilación, sal huyendo. O sea, digo las cosas así de claras. Hay otros productos que desde el punto de vista fiscal son mucho mejores, como por ejemplo un plan de ahorro tradicional, un plan de ahorro normal, porque el plan de ahorro
tributa solamente por los beneficios, no por el montante total, y va por un tipo impositivo distinto, que son los rendimientos de capital mobiliario. Y allí llegamos hasta el 27%, no hasta el 45%. Son impuestos, duele cuando lo vas a rescatar, pero no es un atraco a mano armada como sucede con los planes de pensiones. Y luego también, para los muy puristas, hay algunos productos específicos, precisamente de ahorro, para los planes de pensiones, que son los PIAs, los llamados PIAs. Son planes individualizados de ahorro sistemático y que tienen beneficios cuando los conviertes en renta vitalicia. ¿Y qué es convertir esto en renta vitalicia? Imaginemos, ahorramos 100.000 euros en la jubilación. Los podemos coger de golpe cuando nos jubilemos o le podemos decir al banco, toma 100.000 euros y ve devolviéndomelos mes a mes, que es realmente lo que necesitamos cuando nos jubilamos. Complementar la pensión pública que nos llega cada mes con un ahorro privado. Pues estos productos también tienen ventajas fiscales. Por lo tanto, no solamente consiste en saber que hay que empezar a ahorrar, sino en escoger el mejor producto adecuado, por supuesto, siempre a una planificación a corto, a medio y a largo plazo. Y para saber escoger este producto, el que más te conviene a ti, contar con un asesor financiero. Al final, exactamente. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando necesitamos un medicamento vamos al médico, que nos aconseja el mejor. Pues cuando necesitamos, y los necesitamos todos, ahorrar para la jubilación, lo mejor es ir a un profesional que conoce en detalle todos estos aspectos de fiscalidad, del tipo de interés compuesto, ahorro, etcétera, para poder escoger el mejor producto que se adapta a tu situación, a tus características y a tus necesidades. Porque hay que compaginar, siempre lo digo, el corto plazo, el hoy, el disfrutar hoy, el ser felices hoy, con los objetivos que puedan surgir a medio y a largo plazo. Bueno, pues ya hemos descubierto una cosa más en cuanto a la jubilación. Así que, Carlos Trullén, gracias por habernos acompañado hoy. Un placer.